parte de bioquímica. Mi compañero Alan, que era el encargado de carbohidratos 1, que es de su semana 4, va a hacerlo después de mí. Yo voy a hacer carbohidratos 2, solamente hemos hecho una permuta. Y la tercera clase va a ser a cargo de mi compañero Tulio, que si no me equivoco lo va a hacer mañana. Entonces, para los que no me conocen, me presento. Mi nombre es Brian Sáenz Echevarría. Y como ya les dije, vamos a hacer carbohidratos 2, que es más que nada el metabolismo del glucógeno. Y no solamente va a ser un repaso teórico, sino también vamos a resolver preguntas en base a la teoría, ¿no?, que les voy a presentar. Ok, entonces podemos comenzar. Cualquier consulta que tengan, la pueden dejar por el chat. Yo estoy leyendo sus comentarios. Ok, entonces, sin más preámbulo, vamos a comenzar. A ver, un ratito. Ok, ya, comenzamos. La primera parte del repaso va a ser acerca de la glucogénesis, también conocida como glucogenogénesis, y como su nombre lo dice, es la génesis o creación de glucógeno, formación del glucógeno, ¿sí? ¿Por qué le coloco este término entre paréntesis? Porque en algunos libros, en algunos textos, ustedes van a encontrarlo como glucogenogénesis. De hecho, algunos doctores también lo mencionan como glucogenogénesis, ¿sí? Pero los libros más modernos lo toman como glucogénesis. Igual en sus teorías, en sus PPTs, he visto que lo colocan como glucogénesis. Bien, vamos a revisar entonces las generalidades de la glucogenogénesis o glucogénesis. Básicamente, ¿qué es lo que tienen que saber del glucógeno? El glucógeno viene a ser la principal molécula de reserva dentro de nuestro organismo. Sí, es el principal carbohidrato de reserva o de almacenamiento en nuestro organismo. Y se basa en la agrupación de alfa-D-glucosa. Lo vamos a encontrar almacenado tanto en el músculo como en el hígado. Ahorita vamos a ver una diferenciación, una diferencia entre qué porcentaje encontramos en el músculo y qué porcentaje encontramos en el hígado. Sí, que muy probablemente les pregunten en su examen. Entonces, recuerden, no se olviden, encontramos en el músculo y en el hígado. Ustedes a lo largo de mi presentación van a encontrar estos simbolitos que son de ADN. ¿Por qué les coloco esto? Son los datos o los puntos importantes que deberían recordar sí o sí para su examen y que por ahí pueden preguntarles como pregunta fija, ¿no? Ya, entonces continuamos. Vamos a ver la estructura del glucógeno. ¿En qué se basa el glucógeno? Básicamente, como lo acabo de mencionar, es un polímero ramificado de alfa-D-glucosa. Entonces, toda su conformación va a ser netamente por glucosa, ¿sí? Pero ahora, ustedes verán seguro una monstruosidad aquí, ¿no? Ven que está una rama principal y tiene varias ramas así sueltas y acopladas. Es porque el glucógeno se sustenta en esto. No es solamente una cadena lineal de glucosa, sino que es una cadena ramificada de glucosa, ¿sí? A diferencia de las proteínas, por ejemplo, que era un conjunto de, bueno, la unión de los aminoácidos de manera lineal, el glucógeno es una unión ramificada de glucosa. ¿Y cómo es que se van a formar estas ramificaciones? Mediante la variación en sus enlaces. Para nosotros encontrar enlaces lineales, como lo que estoy mostrando con el puntero, estaremos frente a enlaces alfa 1,4. Y si encontramos ramificaciones, como por ejemplo acá o aquí, estamos frente a enlaces alfa 1,6, enlaces glucosídicos. Alfa 1,4 para la cadena lineal y para las ramificaciones alfa 1,6. Ok, esto de aquí es muy importante porque quizás pueden colocárselo como verdadero y falso, ¿sí? Cadenas principales, no se olviden, alfa 1,4 y cadenas ramificantes alfa 1,6. Ahora, continuamos con lo que es el almacenamiento del glucógeno, ¿sí? Como he dicho, el glucógeno se almacena tanto en el músculo como en el hígado, ¿sí? Tenemos el glucógeno hepático y el glucógeno muscular. El porcentaje de almacenamiento es mucho mayor en el glucógeno hepático, ¿sí? El porcentaje de almacenamiento es mayor en el glucógeno, perdón, en el hígado, es mayor en el hígado, ¿sí? El porcentaje en sí es de 8 a 10%. Y en el músculo es solo de 1 a 2%.
Sin embargo, el contenido, es decir, la masa neta de glucógeno que encontramos en cada uno de los órganos, es al revés. En el hígado encontramos 104 gramos aproximadamente de glucógeno en reserva y en el músculo encontramos 392 gramos de glucógeno en reserva. Y ahora, se preguntarán seguramente por qué es que encontramos más masa de glucógeno si el porcentaje de almacenamiento es menor en el músculo. Es muy sencillo, porque en la masa del tejido muscular en todo nuestro organismo es mucho mayor que la masa hepática, ¿sí? La suma de todos nuestros músculos tiene un peso mayor que el peso solito del hígado. Es por eso que, a pesar de que el hígado tenga un mayor porcentaje de glucógeno que se puede almacenar en él, su contenido es menor que en el músculo, ¿sí? Espero que se me haya entendido esta parte, porque a veces pueden hacer preguntas con trampas, ¿sí? Si hablan de porcentaje, ustedes ya saben, de una marcan, el hígado es el que mayor reserva tiene de glucógeno en temas de porcentaje. Pero si les hablan de masa neta, o sea, solo gramos tal cual, el músculo es el que tiene mayor reserva. Y ahora tenemos los factores modificantes del metabolismo del glucógeno, ¿sí? Tenemos el hígado y el músculo. ¿Qué cosa aumenta la reserva del glucógeno en el hígado y en el músculo? Tres cosas importantes: carbohidratos, insulina y progesterona. ¿Sí? Carbohidratos, insulina y progesterona. Y resalto la insulina porque es una de las hormonas más importantes para la regulación de el glucógeno. Y por otro lado tenemos factores que disminuyen el almacenamiento del glucógeno en estos órganos. Para el caso del hígado tenemos el ayuno y el glucagón, ¿sí? Y por parte del músculo tenemos el ejercicio y la adrenalina. Ahora, ¿por qué es que existen estas diferencias? En el caso del ayuno, el ayuno o el ayunar significa que no estamos ingiriendo alimentos y nuestro cuerpo necesita de glucosa para poder trabajar o funcionar de manera adecuada. Si estamos en un proceso de ayuno, en una fase de ayuno, la reserva de glucógeno que se encuentra en el hígado empieza a liberar glucosa. Es por eso que el almacenamiento de glucógeno disminuye, porque lo que quieres es liberar la glucosa, no almacenarla. Y por parte del músculo se libera, o mejor dicho, se detiene o disminuye el almacenamiento de glucógeno en el ejercicio. Porque el ejercicio es se puede decir, un proceso en el cual también se requieren niveles altos de glucosa en el organismo. Entonces, ante un proceso en el que se requieren niveles importantes de glucosa, la reserva de glucógeno empieza a disminuir o, en su defecto, se deja de almacenar glucógeno en el músculo. Ahora pasamos con lo que es la síntesis de glucógeno. Para eso vamos a recordar que este proceso consta de 4 pasos importantes. El primero de ellos es la isomerización de la glucosa 6-fosfato, luego la formación de la UDP-glucosa, luego la elongación de las cadenas de glucógeno y por último la ramificación de las cadenas. En el primer paso, que es la isomerización de la glucosa 6-fosfato, nosotros tenemos a la glucosa 6-fosfato. ¿Qué es lo que le va a pasar? El fosfato va a cambiar de posición. Si antes se encontraba en la posición número 6 de la molécula de glucosa, ahora va a pasar a la a la posición número 1. Lo teníamos en la posición 6 y ahora pasa a la posición número 1. ¿Sí? Ahora, ¿mediante qué enzima ocurre esto? Seguramente ustedes lo han revisado en glucólisis también. ¿Mediante qué enzima sucede esto? Mediante la fosfoglucomutasa, ¿sí? Pregunta de examen. No se olviden. Esta enzima es la que siempre, siempre, siempre va a cambiar entre el 6 y el 1 en la molécula de glucosa. ¿Qué cosa va a cambiar? Va a cambiar de posición el fosfato. Muy bien. Pasamos al segundo paso. Una vez que ya tenemos nuestra glucosa 1-fosfato recién cambiadita de posición, ¿qué es lo que vamos a formar? Vamos a formar UDP-glucosa, ¿sí? Ese es el segundo paso, la formación de la UDP-glucosa. ¿Mediante qué enzima sucede esta formación de UDP-glucosa? Mediante la UDP-glucosa pirofosforilasa, ¿sí? Pero no es que ocurre solamente con este sustrato, sino necesita de otro sustrato, que en este caso es la UTP.
La UTP junto con la glucosa 1-fosfato dan formación a la UDP-glucosa. Y como subproducto tenemos a la pirofosfoglucosa, perdón, pirofósforo inorgánico, disculpen. Tenemos, repito, la glucosa 1-fosfato junto con la UTP dan formación a la UDP-glucosa. Y como subproducto tenemos al pirofósforo inorgánico. Ahora, este pirofósforo inorgánico se convierte en fósforo inorgánico mediante la enzima pirofosfatasa. ¿Ok? ¿Qué es lo que deben recordar en este segundo paso? No tanto la formación del subproducto, más que nada lo que tienen que recordar es la formación de la UDP-glucosa. Y quizás por ahí la enzima, ¿sí? Que necesita también otro sustrato. No es que inicia solo la glucosa 1-fosfato. Bien, entonces como resultado del segundo paso tenemos que se forma la UDP-glucosa. Ok, tercer paso. Teníamos la UDP-glucosa recién formada en el segundo paso. Esta UDP-glucosa se va a unir a un fin de una cadena de glucógeno con N residuos. Es decir, va a encontrar una cola de glucógeno, en pocas palabras, ¿sí? La UDP-glucosa encuentra una cola de glucógeno a la cual unirse. Y se va a unir a esta cola de glucógeno. Y al unirse a esta cola de glucógeno, lo que hace es elongarla. Si antes tenía N residuos, ahora va a tener N+1, porque lo ha elongado. ¿Y mediante qué enzima ocurre este proceso? Mediante la glucógeno sintasa. Bien, entonces, hasta el tercer paso lo que hemos hecho es básicamente elongar una cadena lineal. ¿Sí? Una cadena lineal empieza a alargarse mediante la unión de UDP-glucosa a una cola de glucógeno, básicamente. En el cuarto paso encontramos lo que es las ramificaciones. ¿Cómo es que formamos las ramificaciones? Tenemos una enzima ramificante que lo que hace es destruir un enlace alfa 1,4 y lo convierte en alfa 1,6. Una vez convierte este alfa 1,6, todo lo que tenía construido lo pasa a esa ramificación. Ejemplo, yo tenía estos 3 amarillos hasta este blanco. Tenía 1, 2, 3 amarillos y este blanco. El enlace donde está el puntero, este enlace, esta enzima lo va a romper y lo va a pasar a la ramificación. Y como rompió ese enlace que era alfa 1,4, necesita establecer otro enlace para conectar a la ramificación. ¿Y qué enlace va a ser? Va a ser el enlace alfa 1,6. Hay datos importantes que ustedes deben de recordar respecto a este cuarto paso. El primero de ellos es que el mínimo de residuos de glucosa, es decir, el mínimo de unidades, donde estoy señalando, para poder formar ramificaciones es 11, ¿sí? Si hay 10 unidades de glucosa, no puedo formar ramificaciones. El mínimo para poder hacerlo es 11. Y la cantidad mínima de unidades de glucosa para transferir a la ramificación es de 6, ¿sí? Este dato no está en su diapositiva, me parece, pero sí está en el libro Harper, que es el cual me he basado para hacer la diapositiva y también complementándolo con su diapositiva de clase, ¿no? Obviamente, si tienen un texto, esto ya como sugerencia, si tienen un texto, por ejemplo, el Harper, el Leninger, etcétera, el Lippincott, si tienen un texto que diga un dato, una cosa, pero en su diapositiva dice otra, ustedes prevalece lo que dice su diapositiva porque de ahí les toman su examen. Ya. Continuamos entonces. Disculpen por la desviación. Entonces, en el cuarto paso tenemos lo que es las ramificaciones. Regresamos entonces a nuestro esquema inicial. ¿Cuáles eran los 4 pasos? La isomerización de la glucosa 6-fosfato. ¿Qué quiere decir esto? Que convertimos glucosa 6-fosfato en glucosa 1-fosfato. Segundo paso, la formación de la UDP-glucosa. ¿Qué era lo que hacía? Teníamos la glucosa 1-fosfato que se había formado en el primer paso, junto con la UTP se forma la UDP-glucosa. Y tiene subproductos que no son de relevancia en este momento. Tercer paso, la elongación de las cadenas de glucógeno. ¿Qué sucedía en este paso? Teníamos la UDP-glucosa que se unía a una cola de glucógeno, en pocas palabras. Y el unirse, ¿qué le hacía? Lo elongaba, ¿cierto? Por último, tenemos la ramificación de las cadenas. ¿Qué pasaba en este paso? Teníamos nuestra cadena lineal y lo que hacíamos era romper un enlace lineal, es decir, alfa 1,4, y transferíamos todos los carbonos todas las glucosas que venían a la ramificación.
Y para unir esa ramificación, la enzima ramificante lo que hace es cambiar la estructura del enlace. Ya no es alfa 1,4, sino alfa 1,6. Espero que hasta ahí se me haya entendido. Sí, ¿tienen alguna duda hasta ahí de síntesis de glucógeno o glucogenogénesis? Podemos pasar a la siguiente parte. Me reaccionan con un like o sí, para ver si están ahí despiertos, atentos. Chicos. Ah, ya, ok. Ya, genial. Entonces, continuamos con la siguiente parte, que es la glucogenólisis. Si la primera parte era glucogenogénesis o glucogénesis y significaba formación de glucógeno, en este paso lo que vamos a hacer es la destrucción o la lisis del glucógeno. Es decir, toda esa cantidad de glucógeno que habíamos formado va a ir degradándose poco a poco para liberar glucosa. Sin embargo, hay un dato importante que quisiera que sepan, y es que a pesar de que los términos parecieran que fueran contrapartes, uno sea la formación de glucógeno y el otro sea la destrucción del glucógeno, este proceso o estos procesos no son ambiguos, no es el proceso, no es la contraparte del otro proceso, sino es una vía separada, ¿sí? Esta frase o esta oración, este facto, como lo quieran decir, es del libro Harper, ¿sí? Aquí le puse entre paréntesis. No está en su diapositiva, pero también es un dato importante a conocer. Y es que, ¿a qué quiero llegar con que no es el proceso, no es la contraparte del otro proceso, sino es una vía separada? Es que no depende de que haya glucógeno, o no depende de la glucogénesis para que ocurra glucogenólisis. Puede existir glucogenólisis sin haber existido glucogénesis previamente, ¿sí? A eso es lo que quiero llegar. Luego, las cadenas que ya se habían formado previamente en la glucogénesis se van a ir acortando porque se empieza a liberar moléculas de glucosa. ¿Y mediante qué enzima ocurre? Mediante la glucógeno fosforilasa. Lo que hace es fosforilar esas unidades de glucosa para poder liberarlas y la cadena se empieza a cortar, ¿no? Porque se les empieza a quitar glucosa. Un dato importante, la enzima, glucógeno fosforilasa. Y por último, la glucogenólisis ocurre hasta que queden 4 unidades glucosilo antes del punto de ramificación, ¿sí? ¿Cuál es el proceso de la glucogenólisis? A ver, comenzamos. Se empiezan a liberar las unidades de glucosa. Empieza tan, 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 tan. Se liberan, se liberan, se liberan, se liberan, ¿sí? ¿Mediante qué enzimas se empiezan a liberar estas moléculas de glucosa? Ya lo he dicho, mediante la glucógeno fosforilasa. Aquí ustedes la pueden ver también, la glucógeno fosforilasa. ¿Qué es lo que hace la glucógeno fosforilasa? Fosforila, ¿sí? Es decir, agrega un fósforo inorgánico. Voy a hacer zoom ya para que se pueda ver. Ahí. Ya. Lo que les decía, la glucógeno fosforilasa agrega un fósforo inorgánico a una molécula de glucosa. En consecuencia, se convierte a una molécula de glucosa con un fósforo unido, ¿sí? Y esta molécula de glucosa con el fósforo unido es la glucosa 1-fosfato, ¿sí? Y al unirse a este fósforo, lo que hace es separarse de la cadena, se libera, ¿sí? Entonces, el proceso por el cual se empiezan a liberar estas unidades de glucosa es la fosforólisis. Se empiezan a liberar uno por uno, tal, 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 hasta que llegan a 4 antes de la ramificación. Justamente lo que les decía, actúa hasta que queden 4 unidades glucosilo antes del punto de ramificación. El punto de ramificación en este caso es acá donde está la manito. Hay 1, 2, 3 y 4. Hasta acá puede actuar. ¿Qué es lo que hace luego la glucogenólisis, el proceso? Lo que hace es agarrar las 3 siguientes y las pasa a la siguiente cadena. Agarra las 3 antes de la ramificación y las pasa a la siguiente cadena. ¿Y mediante qué enzima ocurre esto? Mediante la alfa 1,4 transglicosidasa. Alfa 1,4 transglicosidasa. No es muy conocida esta enzima, pero lo importante es que recuerden el proceso, es que mueve estas 3 unidades a la siguiente cadena. Y una vez movió estas 3 unidades a la siguiente cadena, lo que queda es la ramificación con una unidad de glucosa, ¿cierto? La verde, la que estoy señalando con el puntero.
y obviamente necesita liberarla también. ¿Cómo es que la va a liberar? Primero lo que tiene que hacer es romper este enlace, el enlace de la ramificación. ¿Y cómo lo rompe? Mediante la alfa 1,6 glicosidasa. Lo que hace es romper mediante la entrada de agua. Rompe el enlace y se libera esta glucosa, que formaba parte del inicio de la ramificación. Y luego tienes el esquema lineal, el glucógeno lineal. Y continúas el proceso liberándolo mediante la glucógeno fosforilasa, así como al inicio empiezas a liberar uno por uno. ¿Cómo es que liberan? Mediante la agregación de fósforo a la molécula de glucosa, se convierte en glucosa 1-fosfato y así, ¡pam!, se libera uno por uno. Empiezan a romperse las cadenas. Importante, al finalizar todo este proceso, nosotros tenemos un montón de moléculas de glucosa 1-fosfato. Pero no nos sirve como glucosa 1-fosfato. Lo que queremos es glucosa 6-fosfato. Y ya les había dicho yo cuál era la enzima que intercambia de posición el fósforo en la glucosa, es la fosfoglucomutasa. De nuevo, pregunta de examen. Hasta aquí, ¿todo claro? Podemos pasar a gluconeogénesis. Sí, Carla. Sí, tenía una consulta. Bueno, en la anterior diapositiva, cuando la glucosa que está de verde, bueno, ya se deja de ramificar, ya no se vuelve a ramificar como lo que son las glucosas rojas. O sea, ¿te refieres a que ya no pasa a la siguiente cadena, así? Claro, o Ajá. sea, solamente se va. Sí, solamente se va. A diferencia de las glucosas rojas, estas tres pasan a la siguiente cadena para que nuevamente empiecen a liberarse. ¿Por qué? Porque estas tres, si te das cuenta, forman parte de una cadena lineal dentro de una ramificación. Tienen acá, donde está el puntero, alfa 1,4, alfa 1,4, alfa 1,4. ¿Cierto? A diferencia de la verde tiene alfa 1,6. Entonces, como es diferente de las rojas, su proceso de liberación es diferente también. Solamente entra el agua y mediante esta enzima alfa 1,6 glicosidasa lo que hace es liberarla directamente, no pasa a la siguiente cadena. ¿Quedó claro? Sí, se ve, muchas gracias. Ok, listo, gracias Carla. Entonces, continuamos con gluconeogénesis. Listo. Antes de pasar a explicarlo paso por paso, vamos a ver un esquema general. Para eso ustedes deben de recordar la glucólisis, ¿sí? Idealmente, el repaso de mi compañero era antes que el mío, pero por temas de movilidad va a hacerlo después. De todos modos, acá tengo el esquema para que ustedes lo recuerden. Es un esquema muy general, obviamente la glucólisis es un proceso más largo de 10 reacciones que son más detalladas, pero a manera general es esto. Tenemos la glucosa que va a descomponerse en piruvato, ¿sí? ¿Qué es lo que ocurre en este proceso? Necesitamos la inversión de dos NAD, salen como NADH, y también la inversión de dos moléculas de ATP y se liberan 4 ATP brutos, ¿cierto? En total, 2 ATP netos. Esto es la glucólisis, ¿sí? Luego, la molécula de piruvato, en caso lo necesite, hace la fermentación del ácido láctico, ¿sí? De igual manera, lo que hace es invertir esas dos NADH que había generado en la glucólisis y genera NAD. Y así forma el ácido láctico, ¿sí? Importante, la acción de la lactato deshidrogenasa, que es una enzima que se observa en este proceso. Pregunta de examen. Ahora, los puntos importantes a recordar dentro de todo este proceso que es la glucólisis y la fermentación láctica es que el objetivo de la fermentación láctica no es la formación del ácido láctico, porque a nosotros no nos sirve formar ácido láctico, sino lo hacemos para poder regenerar el NAD y seguir haciendo glucólisis. ¿Por qué nos interesa hacer la glucólisis? Porque si se dan cuenta formamos 2 ATPs netos, ¿sí? Es por eso que queremos regenerar el NAD para poder seguir obteniendo ATPs, porque a pesar de ser muy poco, nos sirve en una ocasión o situación anoxigénica, ¿sí? Donde no tenemos oxígeno, que es donde ocurre esta fermentación. Y lo había dicho, la obtención de los ATPs, 4 brutos o 2 netos. Muy bien. Ahora sí, el ciclo de Cori. Esto también está en su diapositiva.
y lo he hecho de una manera que se pueda entender incluso con dibujitos, ¿ok? Tenemos el músculo y tenemos el hígado, ¿ok? ¿Qué sucede en el músculo? Tenemos todo esto. Imaginemos que estamos en una situación en donde no hay un suficiente aporte de oxígeno. Ejemplo, estamos corriendo una maratón y estamos muy agotados, muy agotados. Nuestros músculos están trabajando por 1000. Entonces, lo que ocurre es que se da el proceso de glucólisis, tenemos el piruvato y como el oxígeno es muy poco o la demanda y la demanda del músculo es muy alta, lo que hace es que el piruvato entre en fermentación láctica y forma ácido láctico o lactato. ¿Sí? ¿Para qué? Para regenerar el NAT y poder seguir obteniendo ATP. Pero el punto negativo es que estamos formando lactato o ácido láctico. Este ácido láctico se comienza a acumular en el músculo y es lo que genera los calambres. ¿Sí? Pero bueno, no nos desviemos mucho del tema. Tenemos el piruvato que se secretó, ¿cierto? Pasa a la circulación sanguínea y en el hígado ocurre el proceso inverso, por así decirlo. Tenemos el lactato que había generado el músculo debido a una situación en la que había poco oxígeno. Tenemos el lactato. Este lactato pasa a convertirse a piruvato y el piruvato pasa a convertirse a glucosa. Y esta glucosa formada en el hígado es lo que corresponde al proceso de gluconeogénesis. Tenemos esta glucosa que nuevamente mediante la circulación sanguínea puede invertirse en el músculo, ¿sí? Es lo que hace es, por así decirlo, limpiar el músculo de lactato y convertirlo nuevamente en glucosa. Para eso, en este proceso, se necesita la inversión de 6 moléculas de ATP. Nuevamente, pregunta de examen. Ok, entonces hasta ahí, habiendo revisado un panorama un poco general, podemos pasar. Ya, justamente lo que les decía, se da en condiciones anaeróbicas. Ejemplo, el ejercicio intenso, lo que les decía, ¿no? Una maratón. Retomando, ya podemos pasar a la gluconeogénesis en sí, los pasos. Bueno, se me escapó esta palabrita. Tenemos este esquema, que es un esquema muy bonito, que está en su diapositiva, lo tomé de ahí directamente. Y aquí está lo que les decía. Tenemos piruvato y se va a formar hasta glucosa. ¿Y qué es lo que ocurre en este proceso? Se da la inversión de 6 moléculas de ATP. ¿Sí? A grandes rasgos, porque acá ustedes pueden ver que hay 2 ATPs y un GTP. Pero a grandes rasgos se da inversión de 6 moléculas energéticas. ¿Sí? Si quieren, déjenlo ahí. 6 moléculas energéticas. ¿Cuáles son las enzimas claves de todo este proceso? La 1, la piruvato carboxilasa. Si ustedes se dan cuenta, es la que inicia todo este proceso. ¿Qué es lo que hace? Es convertir el piruvato en oxalacetato. Seguramente lo recordarán del ciclo de Krebs. El oxalacetato. Luego tenemos la fosfoenol piruvato carboxiquinasa. ¿Sí? Esta enzima lo que hace es convertir el oxalacetato en fosfoenol piruvato mediante nuevamente una inversión de energía, en este caso GTP. Luego tenemos la fructosa 1,6 bifosfatasa. Lo que hace esta enzima es quitar un fósforo a la molécula de fructosa 1,6 bifosfato. Y por último tenemos la glucosa 6-fosfatasa, que lo que hace es quitar el fósforo, en este caso del lugar o posición número 6 de la molécula de glucosa, quedándonos así la glucosa. Entonces, revisando toda esta vía, tenemos el piruvato se convierte en oxalacetato mediante la enzima piruvato carboxilasa y se da mediante una inversión energética de 2 ATPs. Luego, el oxalacetato que recién se formó se convierte en fosfoenol piruvato, nuevamente mediante inversión energética, en este caso de GTP. El fosfoenol piruvato se convierte mediante una serie de reacciones que no están, que son 3, se convierte en 3-fosfoglicerato. 3-fosfoglicerato. Este 3-fosfoglicerato se convierte en 1,3 bifosfoglicerato mediante la enzima fosfoglicerato quinasa. Un paréntesis aquí para que ustedes sepan qué es lo que hace cada enzima y no se mareen con los nombres. Siempre las enzimas que tengan quinasa agregan fósforo. En este caso tenía un fósforo en la posición 3 y ahora tengo 2 en la posición 1 y en la posición 3. ¿Por qué? Porque actúa la enzima quinasa. Y
Las enzimas que quitan fósforo son las enzimas fosfatasas, como se habrán dado cuenta. Tenía la enzima glucosa 6-fosfatasa, ¿qué es lo que hace? Quita el fósforo de la glucosa en la posición 6. Nada más. La fructosa 1,6-bifosfatasa lo que hace es quitar el fósforo de la posición 1 a la fructosa. ¿Por qué? Porque es una enzima fosfatasa. No se olviden. Es un truquito para que se acuerden. Luego teníamos el 1,3-bifosfoglicerato, que pasa a ser fructosa 1,6-bifosfato. Esta fructosa 1,6-bifosfato se convierte en fructosa 6-fosfato mediante la enzima que les acabo de mencionar, fructosa 1,6-bifosfatasa. La fructosa 6-fosfato que se había formado pasa a ser glucosa 6-fosfato. Y esta glucosa 6-fosfato ya solamente queda quitarle ese fósforo para convertirlo en glucosa. ¿Qué sustratos principales nosotros tenemos en nuestro organismo para poder generar glucosa? En el caso del hígado tenemos el lactato, el piruvato, el glicerol y la alanina. Y en la corteza renal, que es el otro órgano donde puede ocurrir la gluconeogénesis, pero en menor medida obviamente, es la corteza renal. En la corteza renal tenemos de igual manera lactato, piruvato y glicerol, pero a diferencia del hígado que teníamos alanina, tenemos aquí glutamina. Listo. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta? ¿Todo está claro? Ok. Muchas gracias. Vamos a pasar entonces a hacer una serie de preguntas que son sencillas. Si me han prestado atención lo van a poder sacar, pero al toque. Ok, ahorita presento la PPT, el chat. ¿Está bien? 3 minutos desde ahora. Ok, dice por ahí la B. Muy bien. 2 más que envíen sus claves y pasamos a ver la resolución. Ya, perfecto. La B dicen. Ahí. Y en efecto la clave es la B. Muy bien. Vamos a hacer la explicación. De igual manera es de parte de la teoría que hemos realizado. ¿Qué es lo que sucede? Quien estimula la secreción de las moléculas estimuladoras, para el metabolismo del glucógeno es el páncreas. El páncreas lo que hace es actuar en función a los niveles de glucosa en sangre, o lo que se conoce como glicemia. Si tenemos un nivel bajo de glucosa, lo que queremos es que haya más glucosa dentro de nuestro torrente sanguíneo. Entonces el páncreas lo que va a hacer es secretar glucagón. Lo que hace el glucagón es liberar las moléculas de glucosa del glucógeno y así regular o aumentar la glucosa que teníamos a un inicio muy poca en la sangre. Por otro lado, si tenemos mucha glucosa en la sangre, un nivel elevado de glicemia, este nivel alto de glucosa envía señales al páncreas. El páncreas lo que hace es secretar insulina y esta insulina lo que hace es estimular la formación del glucógeno en el hígado, ¿sí? Entonces, al estimular la secreción de glucógeno en el hígado, la glucosa que había en un inicio muy alta empieza a disminuir y se normalizan los niveles de glucosa. Ahí está. Esto ocurre mediante la glucogenólisis y, bueno, lo otro ocurre mediante la gluconeogénesis. Bueno, tenemos una mnemotecnia para que ustedes recuerden.
La mnemotecnia es viga. Las células beta del páncreas secretan insulina y las células alfa del páncreas secretan glucagón, ¿sí? Para que no se olvide. Otro dato importante es que la insulina también estimula la glucogenogénesis, que era lo que les había comentado, ¿sí? La insulina lo que hace es inducir la formación de glucógeno por parte del páncreas, ¿no? Ya. Este de aquí, ignórenlo, era este otro cuadro que había preparado para otra escuela. Ok. La pregunta número 2 dice, acerca del glucógeno, marque la alternativa correcta. Les doy 3 minutos, igual, 4 y 45. Dice, los enlaces alfa 1, 4 son responsables de las ramificaciones. La glucogenólisis ocurre por acción de las 3 enzimas, fosforilasa, glucanotransferasa y enzima ramificante. La glucogenosintasa está encargada de la formación de enlaces alfa 1, 4, mientras que la enzima ramificante de los enlaces alfa 1, 6. La glucógeno-fosforilasa rompe los enlaces glucosídicos alfa 1, 6 entre los residuos que están en los extremos no reductores por simple fosforólisis. A ver, ustedes mismos son. Bien, por ahí me dicen la C. También me dice la C. Bien, muy bien, chicos. La clave es la C. Muy bien. Está sencillo, ¿verdad? Dice, la glucógenosintasa es la encargada de la formación de los enlaces alfa 1, 4, correcto, y la enzima ramificante de los enlaces alfa 1, 6. De ahí ustedes tienen que recordar siempre, de la cadena simple es alfa 1, 4 y de las ramificaciones alfa 1, 6. Las demás son falsas, pues, ¿no? Alfa 1, 4, ramificaciones, falso. La glucogenólisis ocurre por acción de las 3 enzimas, fosforilasa, sí. Glucanotransferasa, sí. No lo hemos visto en la presentación, pero sí. Y enzima ramificante, no, pues no. No, ¿cómo vas a formar ramificaciones en la glucogenólisis? Más bien sería desramificante. Y por último, la glucógeno-fosforilasa rompe los enlaces glucosídicos alfa 1, 6 entre los residuos que están en los extremos no reductores por simple fosforólisis. Esta también es falsa. Y aquí está la explicación. Lo que les decía, la formación de las ramificaciones se da mediante la enzima ramificante. Su nombre lo dice. Que era lo que hacía, era agarrar un bloque de glucosas unidas, 1, 2, 3, 4 en este caso, pero en sí ustedes saben que el mínimo es 6, y rompe este enlace para convertirlo en alfa 1, 6. Y ahí, a partir de ahí, se forma la ramificación. Para recordar, la glucógenosintasa, enlaces alfa 1, 4, y la enzima ramificante, alfa 1, 6. Cada una de estas enzimas forma este tipo de enlaces. Y en el caso de la glucogenólisis, lo que les había dicho, ¿no? Empieza a quitar uno por uno la glucógeno fosforilasa mediante fosforilación hasta que queden 4. Los 3 primeros pasan a la siguiente cadena mediante la alfa 1, 4 transglicosidasa y queda una glucosa que era de la ramificación, que justamente nos preguntó su compañera. Esta glucosa ya no pasa a la siguiente cadena, sino lo que hace es liberarse, ¿sí? Se libera mediante la alfa 1, 6 glicosidasa. Y la cadena lineal que nos había quedado empieza a quitarse uno por uno mediante el mismo proceso inicial, mediante la glucógeno fosforilasa. Y lo que les había dicho, ¿no? Que esta glucosa no fosfato se convierte en glucosa 6-fosfato mediante la fosfoglucomutasa. El ciclo de Cori, ya también les expliqué en la teoría, ustedes pueden responder esta pregunta. De igual manera, 3 minutos, si ustedes ya la tienen, si ustedes tienen la clave, ya pueden marcar. Ok, me dicen C, C. Uno más, bien, C. En efecto, chicos y chicas, la clave es la C. El lactato pasa al torrente sanguíneo
e ingresa al hígado, donde por un proceso de gluconeogénesis se transforma en glucosa. Revisemos clave por clave. La alternativa A puede presentarse en el ejercicio aeróbico intenso. Falso, les había dicho que era ejercicio anaeróbico. Ejemplo, una maratón. La alternativa B, su finalidad se resume a la conversión del lactato a glucosa en el músculo esquelético para aprovecharse en el ejercicio. Falso. ¿Qué era lo que, o sea, sucede esto, la conversión del lactato a glucosa, pero no ocurre en el músculo esquelético, sino ocurre en el hígado y se aprovecha en el músculo esquelético. Y bueno, la clave sería la C. De igual manera, la explicación, que era lo que yo les había mencionado en la teoría, tenemos lo que ocurría en el músculo, que era todo este proceso de glucólisis y luego la fermentación láctica en el ejercicio anaeróbico. Este lactato o ácido láctico pasa al torrente sanguíneo y en el hígado lo que hace es una conversión hasta glucosa mediante el proceso de gluconeogénesis. Esta glucosa pasa al torrente sanguíneo nuevamente y en el músculo se vuelve a aprovechar haciéndose la glucólisis de nuevo. ¿Sí? Y como dato importante, se da en condiciones anaeróbicas, por ejemplo, el ejercicio intenso. Si ustedes se han dado cuenta, hemos visto muchos de estos simbolitos de ADN que son importantes que los recuerden para su examen porque pueden preguntar no necesariamente lo mismo, o sea, estrictamente esto, pero cosas relacionadas a esto. Pregunta 4. Usain Bolt hace un sprint para romper el récord mundial en los 200 metros finales de los Juegos Olímpicos de Beijing 2008. ¿Qué cambios metabólicos se están produciendo en los músculos de Bolt? Todo es correcto, excepto. Me parece que es la última. Bueno, les doy 3 minutos, de igual manera. Ya enviaron su clave, dicen la A por ahí. ¿Quién más? 2 más, chicos, para poder pasar a la resolución. Ok, dice la A, la A. Ya. Esa pregunta es un poquito más compleja porque hay que analizar bastante. La clave aquí es la B. Ok, vamos a analizar punto por punto. ¿Sí? Dice todo es lo correcto excepto, o sea, nos están pidiendo la alternativa falsa. Nos dice, la disponibilidad de oxígeno en las mitocondrias como aceptor final de electrones en la cadena respiratoria se convierte en un factor limitante. Esto es verdadero. ¿Por qué es verdadero? Porque recordemos que estamos ante un proceso anaeróbico, es decir, estamos en una falta de oxígeno, deficiencia de oxígeno, mejor dicho. ¿Sí? Los músculos están sobreexigiéndose y el aporte de oxígeno es menor, por lo que esta alternativa sería verdadera. El oxígeno o la disponibilidad del oxígeno es un factor limitante. Pasamos a la C. Dice, los requisitos de ATP superan el suministro de oxígeno. Es verdadero, justamente lo que acabo de decir. Los músculos
En este caso, están requiriendo mayor cantidad de oxígeno porque están sobreexigiéndose. La alternativa D dice, el lactato entra en el plasma y es transportado hasta el hígado. Verdadero. Si estamos frente al ciclo de Cori, lo que ocurría era la glucólisis y la fermentación láctica en el músculo. Se liberaba lactato o ácido láctico, que es lo mismo. Se libera el torrente sanguíneo y luego pasa al hígado donde ocurre la gluconeogénesis. Y por último, la alternativa B, porque es falsa, dice, la glucosa se metaboliza al lactato por la enzima LDH. Ya, ok. O sea, estrictamente no es la glucosa, es el piruvato la que se metaboliza el lactato por la enzima LDH, ¿no? Quizás por ahí lo han tomado de manera general y por eso lo consideraron verdadero, pero no, o sea, de manera estricta no es la glucosa, es el piruvato. Ok. Bien, justamente eso es todo porque ya la explicación está aquí. ¿Sí? Lo que les decía. ¿Dónde ocurre dónde actúa la LDH? Es en este paso de la fermentación láctica, no es aquí, sino es solo aquí. Bien, espero que se me haya entendido todo hecho. He tratado de hacer el mejor resumen posible porque son 3 vías importantes y también hemos revisado preguntas que sí les ha ido bien. Entonces, nada, espero que me hayan comprendido. Igual si tienen alguna duda, aquí tienen mi correo. Ah, no, acá no está mi correo. Pero si tienen alguna duda, dejen el correo. Manden un correo al correo de aquí. No olviden seguirnos en nuestras redes porque ahí tenemos más información de lo que somos como ayudantía. Y nada, chicos, les deseo éxitos en su examen. Que les vaya muy bien. A las 5:05, es decir, en 10 minutos más o menos, entra mi compañero Alan para hacer el repaso de carbohidratos 1. Que como les había mencionado, hubo una permuta entre él y yo. Entonces, hemos solamente cambiado el orden de las expos. Y nada, muchos éxitos en su examen, chicos, que les vaya muy bien. Y nada.